Bueno, la asignatura de hoy es comprender cómo es que se sintetizan las proteínas. No solo cómo se forman, sino qué relación tienen con la información genética. Esto es, qué relación tienen con los ácidos nucleicos. Para ello me gustaría que nos enfocáramos en la imagen que está en la parte inferior izquierda, porque entonces aquí tenemos esta parte de estas relaciones, ¿no? Tenemos por un lado la cadena de DNA, que sabemos que es una cadena doble, que está formada de nucleótidos, que cada nucleótido que se empareja con el que está enfrente, al ser una cadena doble, me forma un par de bases, lo que significa que cada rayita que vemos aquí, en este caso conformado por dos colores distintos, representa un par de bases. Ahora, esa información siempre está resguardada, siempre está cuidada al interior del núcleo o al interior de la mitocondria, que es el otro organelo en el cual también podemos encontrar DNA. Entonces, este DNA desde este DNA podemos extraer la información. Y cuando digo extraer, no digo que sacamos, no me refiero a que sacamos algo físicamente, sino que la secuencia de bases que está en una cadena de DNA me sirve para secuenciar una cadena nueva y ahorita lo vamos a ver un poquito más detalle. El secuenciar esta cadena nueva, pero en forma de moléculas de RNA, nos forma una copia de la información que está codificada en el DNA. ¿Esto qué significa? Que podemos copiar a partir de una cadena de DNA una cadena de RNA mensajero. Y el copiar aquí es eso, o sea, el proceso de transcripción implica, tengo la cadena de DNA, leo lo que contiene en forma de letras, las letras son los nucleótidos, las bases nitrogenadas que forman a los nucleótidos, y entonces una vez que comprendo quiénes son los que están, a partir de esa información que me dice quiénes están, voy a colocar enfrente a un nucleótido complementario. Pero ese nucleótido va a ser de RNA y lo que se forma, pues esa es la cadena de RNA que lleva el mensaje que estaba en el DNA, de ahí que le llaman RNA mensajero. Entonces, este copiado es el que se conoce como transcripción. Ahora, ese RNA mensajero que contiene esta secuencia de bases que venía de la secuencia, vaya, que es complementaria a la secuencia de bases en el DNA, se lee, se revisa lo que contiene y el significado de estos nucleótidos para entonces organizar las cadenas de aminoácidos, o mejor dicho, la cadena de aminoácidos, porque eso es lo que obtengo a partir de la expresión del DNA, una cadena de aminoácidos. Y cuando digo que se ordena, quienes se ordenan son los aminoácidos que están en cada una de las posiciones a lo largo de toda la cadena polipeptídica. Si tengo una cadena de 200 aminoácidos, bueno, ¿quién es el aminoácido 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? ¿El 4? Y este orden es el que es como lo que da la identidad de la proteína de la que se trata. Lo que obtengo es un polipéptido. Quien hace este proceso que se llama traducción es el ribosoma. Cuando hago traducción lo hago a partir de una cadena como esta, que es RNA mensajero. Ahora, así como hablamos de traducción y hablamos de transcripción, bueno, también hay una serie de partículas virales que se llaman retrovirus que tienen la capacidad de hacer la transcripción invertida, de la cual hablaré en otro momento, en otro espacio. Ahora, ¿esto cómo lo puedo extrapolar a la parte de la relación con los aminoácidos, que aquí de alguna forma está mostrado, ¿no? Entonces, vamos a volver al proceso de transcripción. Tenemos un núcleo, aquí lo represento por este círculo en azul. En este núcleo están las cadenas de DNA, en este caso las azules son las cadenas de DNA con sus direcciones, ¿no? 3', 5', y la que está enfrente que es antiparalela, 5', 3'. Y con una serie de bases unidas a azúcares y a grupos fosfato, porque es para hablar de nucleótidos, una serie de bases que son complementarias. Adenina se complementa con timina, citosina se complementa con guanina, guanina, citosina, timina, adenina,
adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina. Y así podríamos seguir, ¿no? Esto nos habla de una ley de complementariedad, la ley de Chargaff, que siempre que tengamos una adenina en una cadena, en la cadena que está enfrente de DNA, vamos a tener una timina. Siempre que tengamos una citosina, vamos a tener una guanina. Que si lo vemos desde el punto de vista estructural, eso se establece así por la cantidad de enlaces por puente de hidrógeno que se pueden establecer entre una base púrica, por ejemplo, esta es una base púrica y una base pirimídica. Esta es una base pirimídica y esto es una base púrica. Ahora, cuando a partir de una de las cadenas, formamos una cadena nueva, y cuando digo partir me refiero a que cuando utilizamos esta cadena de DNA, la secuencia de bases de esta cadena para formar una cadena nueva de RNA, eso le llamamos transcripción. Ahora, si volteamos a ver en esta parte, el esquema, este esquema es muy representativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo una cadena de DNA, vemos una enzima que se encarga de leer a la cadena de DNA y ella misma se encarga de sintetizar una cadena nueva de RNA. Obviamente para sintetizar RNA necesito los nucleótidos que van a ser los bloquecitos que forman a este RNA y necesito el molde. ¿Cuál va a ser el molde? Pues resulta que la RNA polimerasa lee en dirección 3', como esta cadena que se ve morada un poquito más claro que la otra, más bien la otra diríamos que es azul, 3', 5', y sintetiza en dirección 5', 3'. Entonces va a empezar por este extremo y va a ir leyendo, pero va a ir sintetizando en dirección 5', 3'. ¿Sintetizando qué? RNA mensajero. ¿Dónde están los bloques? Bueno, llegan nucleótidos de RNA. ¿Quién lo hace? Lo hace la RNA polimerasa. ¿Cómo es la secuencia de bases? Pues a partir de esta cadena de DNA que le sirve como molde. Que podríamos decir que es esta. Y entonces, siempre que en el DNA tengo una timina, en el RNA tengo una adenina. Siempre que tengo una guanina en el DNA, citosina en RNA. Citosina, guanina. Adenina, en el RNA no hay timina y se sustituye entonces o se aparea entonces con el uracilo. Tengo otra adenina, uracilo. Timina, adenina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Y entonces estoy secuenciando una cadena de RNA mensajero utilizando nucleótidos libres que se forman por metabolismo de nucleótidos libres que se van a organizar. ¿Quién dicta el orden de esta organización? La cadena de DNA que se está transcribiendo. Y si ustedes comparan la secuencia de esta cadena nueva con esta, es prácticamente la misma. Adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina, timina, pues no podemos tener timina, pero tenemos uracilo. Timina, uracilo, adenina, adenina, citosina, citosina y guanina, guanina. Entonces, aquí lo que estoy sacando es sacar el mensaje que está codificado en el DNA. Toda la información de una cadena de DNA a lo largo del DNA va a depender del gen que codifique. Siempre que tengamos un gen, vamos a tener un producto biológico. Y entonces aquí, bueno, hice algo muy simple, ¿no? Un pedacito nada más de DNA para representar al gen, ¿no? Suponiendo que esto fuera suficiente, ¿no? Ahora, en cuanto a la estructura, es importante destacar que cada 3 nucleótidos hacia lo largo de la cadena de RNA mensajero se reconocen como codones. Estos también son codones de alguna manera, pero estos se reconocen como tripletos. Entonces, cada 3 nucleótidos forman un tripleto en el DNA, cada 3 nucleótidos forman un codón en el RNA. Y bueno, aquí está la RNA polimerasa, que es la que estamos representando acá, ¿no? ¿Qué obtenemos de esta transcripción? Obtenemos que va a viajar una molécula de RNA mensajero hacia el citoplasma. ¿Por qué hacia el citoplasma? Porque es aquí donde se lleva a cabo el proceso de traducción. Ahora, si vamos a traducir el RNA mensajero que lo tenemos aquí. Para esto necesitamos a los ribosomas y entonces esto que está acá representa los ribosomas que lo que contienen como ácido nucleico es RNA ribosomal.
Ahora, este de aquí decía yo, este es el RNA mensajero. Aquí está escrito un mensaje que me dice cuál es el aminoácido 1, el 2, el 3, a lo largo de una cadena que tengo que obtener utilizando esta información. Y esa cadena se llama cadena polipeptídica. Ahora, para que haya formación de una cadena polipeptídica, pues necesito un aminoácido. Bueno, 2, 3, 4 millones, ¿no? ¿De dónde vienen esos aminoácidos? Entonces nos vamos para acá, ¿no? Vámonos para acá, y entonces aquí puse de dónde vienen los aminoácidos. Los aminoácidos pueden venir de las proteínas de la dieta, por eso es tan importante la buena nutrición, el consumo adecuado de proteínas en la dieta. Las proteínas viejas se van a reciclar y me van a aportar sus aminoácidos. Producto del metabolismo tenemos rutas metabólicas para formar aminoácidos no esenciales. Y entonces estos tres fuentes o estas tres vías me aportan los aminoácidos que necesito para que se organicen por efecto de la secuencia o gracias a la secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos del RNA mensajero. Pero ahora, entonces, aquí hay un punto muy importante. Estos aminoácidos que se van a ir para acá para organizarse gracias a la información codificada en el RNA mensajero y gracias a la participación del ribosoma. ¿Por qué? Porque el ribosoma es el que establece el enlace peptídico entre un aminoácido y otro. Pero además estos mismos aminoácidos me pueden aportar los nitrógenos que necesito para formar las bases nitrogenadas, que a su vez en algún punto por aquí van a entrar a una ruta metabólica en donde van a sintetizar nucleótidos, tanto del DNA como del RNA. Entonces, los mismos aminoácidos que obtengo para formar nuevas proteínas, parte de esos aminoácidos los voy a utilizar para aportar nitrógeno para un grupo de moléculas que se llaman bases nitrogenadas y que junto con una pentosa y al menos un grupo fosfato me forman nucleótidos. ¿Como cuáles? Como los que forman al polinucleótido de DNA, que sería este de aquí, o como los que forman al polinucleótido de RNA, que sería este que está acá. Ahora, yéndonos un poquito hacia atrás, ¿no? ¿Cuáles son esos otros elementos que comentaba yo? Pues sería la ribosa para poder formar nucleótidos de RNA, la desoxirribosa para formar nucleótidos de DNA y para todos ellos necesito grupos fosfato. Entonces aquí tenemos los tres componentes que necesitamos para hablar de nucleótidos. Grupo fosfato, azúcar, que puede ser desoxirribosa o ribosa, ambas son pentosas, y las bases nitrogenadas, que en estas bases nitrogenadas aquí ya hay una relación metabólica, ¿no? ¿Quién me la aporta? Pues los aminoácidos. ¿Que vienen de dónde? Pues de las proteínas de la dieta, de las proteínas viejas, de los aminoácidos no esenciales. Ahora, ¿la ribosa de dónde viene? La ribosa viene de una vía metabólica que se llama vía de las pentosas. Aquí es bien importante algo. Todo en bioquímica, todo en el mundo molecular se conecta de una o de otra manera. Y lo que decía yo en alguna de otras de las asignaturas o sesiones que había explicado, en el mundo molecular coexisten el pasado, el presente y el futuro. En el mundo molecular somos el resultado de la expresión del DNA. Bueno, esta vía de las hexosas monofosfato me aporta ribosa. Esta ribosa se puede convertir por otra reacción bioquímica en desoxirribosa. La vía de las hexosas monofosfato depende de la glucólisis. La glucólisis depende de la glicemia, o sea, los niveles de glucosa en la sangre que son tan importantes van a ser importantes por muchas razones. Una de ellas es porque la glucosa de la sangre va a entrar a las células y esta va a ser degradada por glucólisis. Sí, para obtener energía, pero también para obtener metabolitos, ¿como cuáles? Como la glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato me alimenta otra vía que se llama vía de las hexosas monofosfato. Ahora me regreso aún más. La glicemia, ¿cómo la regulo? Pues la puedo regular a través de la dieta, porque la dieta me aporta carbohidratos, me aporta glucosa a la sangre. Pero si no estoy consumiendo alimentos, el glucógeno hepático, que es la reserva de carbohidratos de origen animal, pues puede estar aportando glucosa a la sangre. Y entonces, glucógeno hepático, ¿para qué? Para que contribuya a la normoglicemia, de la glicemia envío glucosa a todas las células para que hagan, entre otras cosas, glucólisis, y esa glucólisis me aporte
glucosa 6-fosfato y esa glucosa 6-fosfato me aporte ribosa, después la convierto en desoxirribosa, ya tengo los dos carbohidratos de 5 carbonos, o sea, las pentosas, para formar a los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Pero por otro lado, además tengo las proteínas de la dieta que me aportan aminoácidos, las proteínas viejas que se degradan y me aportan aminoácidos, los aminoácidos no esenciales que me aportan aminoácidos, y todos estos en conjunto más todo esto me aporta los elementos que necesito para poder formar una proteína. Por un lado, los nucleótidos de DNA, de RNA para el proceso de transcripción. Por otro lado, los aminoácidos completitos para que sean organizados mediante la unión que se da entre ellos a través del enlace peptídico que solo el ribosoma puede formar. Y entonces lo que emerge de aquí, y el proceso este se llama traducción y ocurre en el citoplasma, lo que emerge de aquí es el nivel primario de las proteínas, que pasa a un nivel secundario, posteriormente a un nivel terciario, cuaternario, quinario, depende de la proteína de la que se trate. Y por aquí, no lo mencioné, pero para que estos aminoácidos puedan viajar desde el citoplasma hacia donde están los ribosomas, para que se puedan quedar ahí saliendo de esta parte de la estructura del ribosoma en forma de cadena polipeptídica, pues necesitan su transportador específico, y este transportador específico es el RNA de transferencia. Ahora, nivel terciario, nivel cuaternario, nivel quinario, ¿a quiénes tenemos? Pues a la albúmina, aquí estoy intentando representar una proteína, ¿no? Con todos sus aminoácidos. Tenemos a la albúmina, muy importante en el transporte de ácidos grasos, de bilirrubina, generación de presión oncótica, por mencionar algunos. Tenemos a la fosfocreatincinasa, una enzima que cataliza la síntesis de ATP de una forma muy rápida, mucho más rápida que por glucólisis, por ejemplo, ¿no? Y que es un importante marcador del daño muscular. Además, este es un importante marcador de desnutrición o de función hepática, ¿no? Por otro lado, tenemos a las histonas que están formando parte de la estructura, no de la estructura del DNA, más bien de la organización en el espacio del DNA, y que de alguna forma contribuyen a regular la expresión de la información genética. Los GLUTs, como el GLUT1, que permite el paso de glucosa, la insulina, que es una gran cantidad de funciones metabólicas, mitogénicas, etc. Tenemos por acá el GLUT4, que solo está en cierto grupo de células y que depende de insulina. Tenemos por acá la eritropoyetina, que es muy importante puesto que estimula la eritropoyesis, la tropomiosina, la miosina para el proceso de contracción muscular, la deshidrogenasa láctica que nos permite formar lactato, que entre otras cosas es un importante alimento a nivel cerebral. La RNA polimerasa, que es una proteína muy importante, como lo veíamos acá, para poder sintetizar RNA mensajero a través del proceso de transcripción. La lipasa pancreática para digerir lípidos, la glucosa 6-fosfatasa, que le quite el fosfato a la glucosa y permite la formación de glucosa libre y con ello la salida de la glucosa desde algún órgano para regular los niveles de glicemia, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, ¿cómo le hacen los ribosomas para entender de qué se trata? Pues para ello hay algo que se llama código genético. Un código genético son todas las combinaciones posibles de palabras que utiliza, representa el lenguaje biológico. Todo lo que somos la expresión del DNA y que formamos todo este grupo de moléculas tan importante como el colesterol, como los triglicéridos, como los fosfolípidos, como las proteínas, como los aminoácidos, todo esto está relacionado con el DNA y hay un lenguaje que se tiene que interpretar. La célula utiliza un lenguaje de 64 palabras diferentes, que son todas las combinaciones posibles. Cada palabra, y lo tenemos aquí, cada palabra está formada de 3 letras, 1, 2, 3. Y cada palabra puede tener hasta 4 letras diferentes. ¿Quiénes son esas 4 letras? Las 4 bases nitrogenadas del RNA mensajero: citosina, uracilo, adenina y guanina. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer con estas 4 letras para sacar palabras de 3 letras? O sea, a lo largo de las palabras son 3 letras. Pues es 4 aquí, 4 acá y 4 acá. 4 por 4, 4 aquí.
4 por 4, 16 por 4, 64. Y entonces tenemos los 64 combinaciones diferentes, los 64 codones que forman el código genético, las 64 palabras que utiliza la célula para poder producir todas las proteínas que necesitamos, que a su vez nos permiten hacer todas las funciones que nosotros hacemos. Entre esas combinaciones está una combinación que me dice en dónde empieza la proteína, una combinación que me dice dónde termina, y hay varias que codifican para la señal de stop, y además toda una serie de codones, de palabras que representan por lo menos un aminoácido. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí hay una parte muy importante. Se dice que el código genético está degenerado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien cada aminoácido tiene por lo menos un codón que lo codifica, hay aminoácidos que pueden ser codificados por 2, 3, 4, me parece que hasta 5 codones diferentes. Y esto de alguna forma disminuye el riesgo de mutaciones. De todo esto se platicará en alguna otra sesión.